Dios bendiga. Una vez más, estamos aquí en cuarentena en el estado de Nueva York. Estamos a 27 de marzo, 29 de marzo, perdón, del año 2020. Por supuesto, no estamos congregando en estos días por el problema que hay en el país, en todo el mundo. Y bueno, desde esta plataforma saludo a mis hermanos de la iglesia La Gracia de Dios, esperando que se encuentren bien y que se cuiden y que ya pronto, que sea la voluntad de Dios, que nos podamos reunir otra vez más. Y vamos a hablar un poco o a estudiar un poquito la palabra del Señor. Y empezamos con una oración. Padre bueno, maravilloso eres tú, Señor. Padre Santo, aquí estamos este día, Señor, confiando en ti, Señor eterno Dios. Situaciones como estas, Padre Santo, en tiempos como este, Señor Jesús, es cuando nos damos cuenta, Señor, que sin ti no somos nada, Padre Santo. Que solamente tú, Señor, aleluya, nos das esa confianza y esa paz, Señor eterno Dios, que ni las autoridades ni cualquier medicamento nos puede dar, Señor. Solo tú, Padre Santo, aleluya. Porque tú eres el dador de la vida, Padre Celestial. Esta es tu palabra, Padre Jesús. En tu nombre, Padre Santo. Amén, Dios. Aleluya. Quisiera leerles un texto en Hechos, capítulo 20, el versículo 24. Pablo dice aquí, pero en ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Amén. Simplemente quería leer este versículo de la Biblia, porque ahí Pablo habla del Evangelio de la gracia de Dios. Y quisiera decirles un poquito de qué se trata el Evangelio de la gracia de Dios. No hay dos evangelios, ni tres, ni cuatro. Hay un solo evangelio. Pablo llama, el evangelio lo llama el evangelio de Cristo, el evangelio de la gracia de Dios, el evangelio de la paz. Pero es el mismo evangelio. Y este evangelio tiene todo que ver con el sacrificio que Jesús hizo en la cruz por nosotros, con su primera venida al mundo y todo lo que Él hizo por nosotros. Y usted sabe que conocemos principalmente dos pactos de Dios con el hombre. Y el primer pacto se llama el pacto de la ley. Dios le dio una ley a su pueblo, pero dice que Jesús vino y trajo un nuevo pacto. Y al Jesús venir y a traer ese nuevo pacto, eso es lo que nosotros conocemos como el Evangelio de Cristo. Y tiene todo que ver con Jesús venir al mundo. Bueno, déjenme leerle también un poquito aquí en Romanos, que quiero explicarle. Por supuesto que todo esto es un repaso, lo que ya hemos estudiado muchas veces. La verdad que nosotros predicamos la gracia y nos enfocamos en la gracia y en este evangelio, porque creo que hemos entendido que es el camino del Señor, es la forma de que el Señor quiere salvarnos y darnos todo lo que Él hizo por nosotros, todo lo que Él con su muerte y con su resurrección ganó para nosotros. Y leemos en Romanos 3, en el versículo 21, para explicar un poquito cuál es el Evangelio de la Gracia, qué tiene que ver
Y vemos ahí, bueno, desde el versículo 20, dice Pablo: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. También en Gálatas Pablo dice lo mismo, que ningún ser humano puede ser justificado por las obras de la ley, lo cual quiere decir por guardar la ley, por hacer todo lo correcto. Nadie puede ser justificado. Al decir justificado quiere decir nadie puede ser salvo. Bueno, justificación en sí quiere decir ser declarado justo delante de Dios. Y cuando una persona es declarada justa delante de Dios, por Dios mismo, esta persona es salva. Es la única forma de salvación. Entonces, a veces la gente pregunta: ¿qué de las personas en el mundo que son inclusive más buenas que los cristianos? Por supuesto, hay muchas personas muy buenas. Y bueno, el ser bueno no te lleva a ser salvo. El creer en Jesucristo y creer en qué parte de Jesucristo, porque muchos dicen: yo creo en Dios, pero la clave está en creer en Jesucristo. ¿Y creer qué? Ahorita vamos a ver eso. Entonces, eso quiere decir justificación, ser declarado justo delante de Dios. Ve lo que dice el versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Entonces, aquí la Biblia nos da una opción nueva. Aquí la Escritura nos está diciendo que por las obras de la ley o por guardar la ley ningún ser humano será justificado o ningún ser humano será salvo. Entonces, pero enseguida nos da cómo un hombre puede ser salvo. Y dice que, por si aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Y esto es el Evangelio, la justicia de Dios. Si leemos el domingo pasado en Romanos 1, cuando dice: y en este Evangelio la justicia de Dios, se revela la justicia de Dios. ¿Sí? Este Evangelio es lo que nos viene a traer, la justicia de Dios. Y esa justicia de Dios es la que nos salva por medio de la fe en Jesucristo. Seguimos leyendo, dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Entonces, fija, la forma de justificarnos es a través de la muerte de Jesucristo. Dios es un Dios justo, y Él no puede perdonar pecados simplemente porque es bueno. Él es un Dios bueno, pero no perdona los pecados simplemente porque es Dios. Muchas personas piensan que Dios es soberano y puede hacer lo que Él quiere, lo cual no es correcto, porque Dios se rige por sus propias leyes. Y leímos ahí que dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, todos nacimos pecadores, y la única forma de salvarnos era que quitara Dios ese pecado de medio de nosotros. Y solamente a través de un sacrificio Dios podía quitar ese pecado. Y Dios ofreció a su Hijo como propiciación, como ofrenda, para que nosotros podamos obtener esa justicia. Hay un texto, parece que es en 1 Corintios, que dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Así que los que éramos pecadores, o los que vivíamos en pecado, éramos nosotros, y Jesús no tenía pecado. Jesús era justicia. Sin embargo, Él cambió su justicia por nuestro pecado. Y a nosotros darle a Él nuestro pecado o creer en Él, en ese momento estamos obteniendo ese regalo de la justicia. Porque es un regalo. Esto no es que yo me pueda ganar la justicia de
de Dios, sino que es un regalo. Hay una parte también que dice Pablo, y reinarán en vida los que acepten la abundancia de la gracia y el don de justicia. Por eso le digo que la justicia es un regalo de Dios. Seguimos leyendo un poquito. Dice el versículo 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Diga, el justo es Él y el que justifica es Él. Dice, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Así que yo sé que muchas personas creen que para ser salvo hay que hacer muchas cosas, hay que portarse bien y hay que hacer todas las cosas bien, lo cual es imposible. Y es por eso que Dios, sabiendo que eso era imposible, Él vino a morir por nosotros. Él trajo su justicia porque Él no quiere nuestra justicia. Él no quiere que nosotros nos portemos bien para ser salvos. Por supuesto que quiere que nos portemos bien, que hagamos buenas obras, porque para eso fuimos llamados, para buenas obras. Pero estas obras no nos salvan, no nos justifican. Lo que nos justifica es creer en Jesús, es creer en su Hijo Jesucristo, en su muerte y en su resurrección. Y dice más adelante, de ahí nos brincamos al versículo, al capítulo 4, versículo 1. Hablando sobre lo mismo, Pablo sigue diciendo, ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Amén. Dice entonces que desde Abraham Dios hizo el pacto con Abraham. Entonces fíjate que Abraham vivió 400 años antes alrededor de 400 años antes de que la ley fuera dada a Moisés o al pueblo por parte de Moisés. Y sin embargo ya Dios le había dicho o le había justificado a Abraham por la fe. Porque dice que Abraham creyó y le fue contado por justicia. Y de la misma forma usted y yo somos justificados por creer en Jesús. Porque sigue diciendo, dice, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Entonces, se fija a quién Dios justifica. Dios no justifica al justo, porque el justo no tiene necesidad de justificación. Dice aquí que Dios justifica al impío. Al que cree, Dios lo justifica. Entonces, así todos en un momento éramos impíos, pero cuando creímos, Dios nos justificó. En ese momento Dios nos justificó. Y quiere decir que Dios nos salvó. Y esa es una justificación que es un evento en la vida. Dios no te justifica hoy o cada rato o cada que oras o cada que te arrepientes. Dios te justifica una sola vez, porque Dios así es. Y esa otra parte me viene ahorita a la mente, en Romanos 8. Dice Romanos 8, versículo 30, dice, y a los que predestinó, desde el 29, pero porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó.
Entonces, fíjate, este es el proceso de un creyente. Dios conociendo a cada ser humano que iban a ser, porque esto fue desde, Dios es omnisciente, todo lo sabe. Él sabía quién iba a creer en Él. Y Él sabiendo quién iba a creer en Él, Él nos predestinó para ser salvos. Así de sencillo. Y antes de nacer, el día que nacimos, ya Dios sabía que íbamos a ser salvos. Y a su momento Él nos llamó, porque todos pasamos por ese llamado. Muchos de nosotros no nacimos en el Evangelio, pero aún así desde chicos conocimos el Evangelio. Pero llegamos a una edad que quizás nos apartamos un poco, pero una vez que sentimos el llamado a Dios, venimos a Él, y dice que a los que Él llamó, a esos también justificó. Entonces nos justificó, y no solamente eso, sino que dice, a los que justificó, a esos también glorificó. Quiere decir que para Dios, de momento, desde antes de la fundación del mundo, los que íbamos a ser salvos ya éramos salvos. ¿Ya? Entonces no hay por qué temer si somos salvos, si no somos salvos. Si usted creyó en el Señor Jesucristo como su Salvador, si usted creyó que Jesús es el Hijo de Dios y que Él resucitó a los muertos, o que Dios le resucitó a los muertos, usted es salvo y usted es justificado, y no tiene por qué pensar de otra manera, porque aquí la Biblia nos enseña que la forma de justificación es por obras, por fe y no por obras. Y hay mucha gente que dice, no, también la Biblia dice que la fe sin obras es muerta, lo cual es cierto, pero si quieres leemos un poquito lo que dice Santiago, que dice eso. Y con esto terminamos. Me perdió Santiago, no encuentro. Aquí está. Santiago, el capítulo 2. Dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras, y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Entonces aquí pareciera que la Biblia se contradice, porque acabamos de leer en Romanos que Pablo dice que Abraham fue justificado por la fe sin las obras de la ley. Sin embargo, aquí dice que Abraham fue justificado por las obras. Entonces, por supuesto, es una parte que a muchos crea un poco de confusión, porque muchos dicen, no, sí, tenemos que hacer obras para ser salvos. Y básicamente hay mucho que hablar sobre este tema aquí, pero básicamente tenemos que ver el contexto de qué está hablando Pablo y de qué está hablando Santiago. Mientras Pablo está hablando de la justificación ante Dios, cómo yo soy justificado ante Dios, cómo yo soy salvo, estamos hablando de la salvación eterna. Eso es solamente por creer. Eso es por creer en su Hijo. En ese momento Dios me justifica, yo soy salvo. Y Santiago habla
de una persona, de su vida normal, mientras su vida como creyente. Si una persona que dice que es salva, pero ve a su primogénito tener necesidad y no sacia su necesidad, está diciendo: ¿de qué te sirve tu fe sin tus obras? Tenemos que tener obras, pero esas obras no nos justifican para con Dios, nos justifican con el hombre. Entonces, básicamente, como le digo, podemos decir muchas cosas, pero lo único que les puedo decir por tiempo es de que Pablo habla de la justificación ante Dios, y Santiago habla de la justificación ante los hombres. Hay un texto que dice, que lo escribo, que se me olvida luego, dice en Mateo 5:16, dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. Entonces diga, Jesús dijo esto, y para que los hombres vean vuestras buenas obras. Y hay otro texto en Efesios 2:1 que dice, en 1 Pedro 2:12 dice, no, tampoco esa cita, perdón. En Tito 3:8 dice, bueno, es que leemos Tito 3:8. Dice: palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Entonces, de estas obras que habla aquí Pablo también a Tito, hablando de obras buenas, pero no son para salvación, son para que los hombres vean que una persona es transformada por el poder de Jesús, y que puedan glorificar a Dios. Eso es lo que los creyentes deberíamos de dar testimonio al mundo, cómo somos diferentes, no porque seamos mejores, sino somos diferentes por la gracia del Señor, por el poder de Jesucristo, y no somos nosotros, es Jesucristo en nosotros. Ellos puedan glorificar a Dios. Y desgraciadamente muchos de nosotros los cristianos, en vez de hacer que los hombres glorifiquen a Dios, hacemos que los hombres maldigan a Dios por nuestras acciones. Por en vez de tener buenas obras, hacemos malas obras, ¿verdad? Nos portamos mal. Entonces, por supuesto, eso no es lo que Dios quiere de nosotros, que nos portemos mal. Quiere que hagamos las cosas como deben de ser, que nos portemos bien, que demos testimonio. Pero lo que estamos hablando es algo diferente. Estamos hablando de la justificación ante Dios, cómo soy justificado ante Dios, y acabamos de leer que solamente por mi fe en Jesucristo. Amén. Básicamente esto es el mensaje de la gracia, que no es por mí, no es por lo que yo hago, sino todo tiene que ver con Jesucristo, con su amor por nosotros, con el amor de Dios hacia nosotros, y que mandó a su Hijo Jesucristo por nosotros, a morir por nosotros, a llevar nuestros pecados. Y por eso ahora somos libres de pecado. Decía el domingo pasado, no hay pecado en nosotros de esa forma, aunque es una realidad que la mayoría de nosotros, o todos nosotros, todavía faltamos, cometemos pecado. Inclusive la falta de fe es pecado. Sin embargo, no estamos en pecado. Es simplemente porque no estamos todavía, algunos estamos en crecimiento, otros estamos, es como un bebé, somos niños en el Señor, otros somos más maduros, y hay otros más maduros, hay otros que creen más, otros creen menos, y por eso es importante estudiar la palabra del Señor, para aprender del Señor y saber que el Señor tiene una respuesta a todas nuestras inquietudes, que Dios nos da fortaleza para resistir al enemigo, para resistir las tentaciones, para dejar de pecar. La Biblia dice que el pecado no se enseñoreará más de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces,
el querer vivir bajo la ley o el querer hacer todo correcto, lo único que nos hace es que nos hace más fácil de pecar. Quedamos más en el pecado. Entre más decimos no lo quiero hacer, es cuando más lo hacemos. Entonces, cuando una persona se rinde ante la gracia de Dios, la misma gracia te saca del pecado, te saca de portarte mal. Entonces, la gracia no es licencia para pecar, no es libertad para pecar, sino es libertad del pecado. Y no porque te libera del pecado en ese momento, sino es conocimiento de que ya eres libre del pecado, que el pecado ya no tiene potestad sobre ti, porque Cristo llevó ese pecado en la cruz del Calvario, y ahora los que hemos creído en el Señor y hemos aceptado, estamos libres de esa maldición del pecado, así de simple. Y no solamente eso, Dios por su gracia no solamente nos libró del pecado, es un paquete entero. La salvación es un paquete grande de protección divina, de sanidad, de salvación, por supuesto. Entonces quiero que se acuerde de esto. Sé que es algo básico lo que estamos hablando el día de hoy, pero en situaciones como la que estamos pasando es importante acordarse de lo básico, acordarse como lo que Cristo hizo por nosotros y que estamos en perfecta comunión con el Señor, que hay una relación con el Señor y que esa nada lo cambia, y podemos acudir ante Él. Hay un texto muy bonito en Hebreos que dice en Hebreos 4:16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, imagínense que este momento, yo creo es de esos momentos que debemos de correr ante el trono de la gracia y pedir socorro al Señor. Cuando las personas piden socorro, auxilio, es cuando están ya que necesitan socorro, auxilio. Entonces, si en ese momento se siente que necesita el auxilio del Señor, que necesita el socorro, el oportuno socorro, puede acudir confiadamente ante el trono de la gracia. Algo que la ley no permitía. Cuando la ley estaba, cuando el pacto de la ley estaba, nadie se podía acercar ante el trono de la gracia o ante el trono ante el lugar santísimo donde habitaba el Señor. Solamente una vez al año el sumo sacerdote podía entrar. Sin embargo, ahora podemos entrar en el momento que usted quiera, el segundo que usted quiera, puede acudir ante el Señor y saber que el Señor lo va a escuchar, porque hay una relación entre Dios y usted. Amén. Entonces, por hoy es todo lo que vamos a hablar, y ahí le dejamos, y que el Señor le bendiga mucho más, y nos vemos la próxima vez. Dios bendiga.